de cuadros, de bocetos, de todo, que les da, está buenísimo. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Horacio, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos en principio más o menos la base de qué trata Frutologías. Y a ver, es difícil porque es un proyecto de varios años y es un proyecto que me viene obsesionando, ¿viste? Cuando te Ajá, obsesionas con un proyecto, con una idea y va creciendo. Frutologías es una especie de continuación de mi libro anterior que se llama Odorama, Historia Cultural del Olor, sí. donde yo exploraba los olores, los perfumes. Y en este caso es una exploración de la obsesión que hemos tenido los seres humanos con estos alimentos deliciosos Ujú. que nos parecen que han estado siempre, ¿no? Nunca nos hemos preguntado de dónde vienen, no sé cuántos de ustedes saben de dónde vienen las comidas que comemos. Tal cual. Y siempre, y algo que me acuerdo cuando en la fin de los 80, yo estaba en el primario y un compañero cayó con un kiwi, que por Ajá. entonces, al fin de los 80 en la Argentina no existían los kiwis. Y de repente ver ese fruto extraño, peludo, me fascinó. ¿De dónde venía? ¿Cómo se comía eso, no? Entonces este libro de alguna manera busca explorar no solamente el pasado de las frutas que comemos, sino también hacernos pensar sobre el presente y el futuro de las frutas, ¿no? Hacia dónde vamos con las frutas que comemos. Fede, ahí hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que es no solamente la construcción de la historia o de lo que significan o lo que nos va quedando de la fruta. Hay un momento que vos hablás de la sandía y cómo relacionás Obama, una caricatura, un sabor de un dentífrico con lo que significaba la sandía para los afroamericanos cuando eran esclavos y nunca y decía, bueno, esa cosa de que era cosa de pobre, de vago y demás, nunca encontré demasiada relación sobre esa condición discriminadora de la sandía hasta que me acordé que vino con sandía es cosa que no se hace Claro. porque es cosa de negro. En la Sí, a ver. Argentina, ¿no? Sí, la idea es esa, que las frutas que comemos ocultan una carga. La gran hipótesis del libro es que hace unos 150 años el discurso de la nutrición se ha impuesto en la manera que pensamos a la fruta. Por ejemplo, cuando pensamos en los alimentos, pensamos en calorías, Ujú. pensamos en proteínas, nutrientes, antioxidantes, y sin embargo, toda esa dimensión histórica, cultural y simbólica ha sido de alguna manera desterrada. Por ejemplo, lo de la sandía es muy polisémica, tiene muchos significados ocultos, porque si uno piensa en una sandía, uno piensa en que en verano, uno piensa, no sé, en la canción de Harry Styles, ¿no? Sí. Watermelon Sugar, uno piensa en eso de no mezclar con vino, ¿no? Ese mito y de la infancia. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, las sandías están asociados a la discriminación a la población afroamericana, porque hubo muchas caricaturas cuando fueron liberados, cuando se abolió la esclavitud, se asociaba la sandía con la pereza. Ajá. Entonces hay muchas caricaturas que discriminan donde se ven a personas, a negros con sandías. Y otro significado actual, muy actual, es que se asocia mucho la sandía con con la cultura de Palestina. Si ven online, Sí. por el color, ¿no? Por el verde, la relación con la bandera de Palestina, el verde, el negro de las semillas y el rojo de la pulpa. Cuando uno ve un emoji de una sandía es uno está a favor de Palestina. O sea, tiene también una carga política muy fuerte. Y Eso porque estaba sí, prohibida en una época el exactamente. uso de la bandera de Palestina en Israel, entonces los palestinos Claro. utilizaron a la sandía como símbolo para poder reclamar en distintas Mira. movilizaciones. Claro, esa simbología que no solamente tiene que ver con los políticos, también hay una carga fuerte, hay muchas frutas que tienen una carga sensual muy fuerte. Si yo te digo Sí, la cereza es el logo de Pachá, ¿no? La gran discoteca, ¿no? Ujú. claro. También, Eh, por ejemplo, uno piensa en los duraznos como el eso, gran emoji sexual. Claro. Todos usamos cierto. el emoji del durazno. De la cola. O, claro, o por ejemplo, no sé si vieron la película Call Me By Your Name, Sí. Sí. que hay una escena con el durazno muy sexual, ¿no? O sea, el durazno después de ver esa película tiene una carga simbólica distinta, ¿no? Claro. Entonces la idea del libro es recopilar no solamente del pasado en obras de arte, sino también cómo incluso se han introducido en el lenguaje, como uno dice es un banana, o no sé, o mandar fruta, Ujú. ¿no? O Ujú. sea, la cantidad de frases que uno tiene insertada, que las frutas son más que alimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería, y me parece que conocer estas historias hacen que estos alimentos sean mucho más ricos.
Federico. Sí. No llegué a leerlo y no sé si también hablas sobre el tema de la mandarina, porque la mandarina tiene también esa carga social en nuestro país. Bueno, sí. ¿Te acordás que yo el otro día justo decía, yo siempre a mí me gusta mucho la mandarina y como todo el día, y siempre digo, tengo olor a tren en la mano, porque yo me tomaba el tren con la mandarina, ¿no? La mandarina tiene una carga en nuestro país Claro. muy fuerte, ¿no? Social. Eso lo hablé mucho en mi libro anterior, donde, por ejemplo, en la Argentina, es algo muy de Argentina, sobre todo tiene una carga cultural muy fuerte con la comunidad boliviana. Exacto. O sea, me estoy yendo a mi libro anterior, pero los olores también tienen un sesgo político, por ejemplo, cuando se habla del olor a choripán, ¿no? Que lo interesante es que el choripán es un alimento transcultural, se vende en los restaurantes más caros como en los restaurantes más populares. El olor a choripán, ¿a qué se relaciona? Se relaciona al olor de la marcha política en Argentina, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, que los olores, las frutas, hay dimensiones ocultas o prejuicios, y eso también es interesante darlo a conocer o hablarlo o pensarlo. Sí, y también hay una referencia acá a los espías y las frutas. ¿Qué tienen que ver los espías con la fruta, todo ese mundo? Sí, fíjate que la frutilla, que nos parece tan hermosa, ¿no? Sí. Todos nos gustan las frutillas. La frutilla en realidad fue cultivada durante siglos por el pueblo mapuche en el sur de Chile, y es una historia muy interesante. En un momento del siglo XIX, fin del siglo XVIII, Francia, el Imperio francés, manda un espía al sur, a Chile, para intentar de alguna manera saber qué estaban haciendo los españoles en Chile. Y un espía se vuelve a Francia, encuentra una planta deliciosa y se vuelve a Francia con esa planta. Y cómo surge toda la industria de la frutilla en Francia por esa planta que de alguna manera fue robada. Pero a lo largo de la historia han habido muchos casos de lo que se llaman espías alimentarios, de países como Estados Unidos o Inglaterra. Inglaterra mandó a China, por ejemplo, espías para robarse el té, también, o frutas, ¿no? Y eso incluso ocurre en la actualidad cuando empresas de la industria farmacéutica mandan personas a Brasil buscando alguna fruta anticalvicie. Entonces pasó con el guaraná, por ejemplo, también el guaraná como energizante, o también en Paraguay con todo lo que es stevia, ¿no? Con los endulzantes naturales. Es lo que se llama biopiratería. Es un caso muy interesante, como a quién le pertenecen esos cultivos, ¿no? A quién deben beneficiarse de las millones de dólares que se hace con esos productos, ¿no? Es verdad que la fruta es algo tan cotidiano que algunas veces uno pierde noción de lo que tiene, pero digo, lo primero que cuando viajas a otro país generalmente decís, ¿no? Qué rica qué fruta que hay, acá no hay. Digo, yo vivía en Colombia, por ejemplo, te llamaba a toda la gente que llamaba el lulo o frutas rarísimas. Es una delicia. El lulo es genial. Genial. El lulo es genial, pero entonces lo primero que te llama la atención, o andá a Brasil, no sabes las frutas que hay en Brasil. Es verdad que pasa a tomar otra preponderancia, ¿no? Cuando salís de tu país y ves otras. Y es una condición de cultura, pero aparece en el libro que hace Fede Cusco no solamente eso, sino el contexto político que a veces requieren y toman estas cuestiones, y las peleas y detalles que se ocurrieron a lo largo de varios siglos, con varias historias que en este tipo de libros además se agradece porque vos lo que tratás es de hilarlas y darles un sentido, ¿no? Sí, fíjate, a ver, una expresión muy actual, que es el de país bananero, ¿no? Que la tenemos tan fuerte quizás a veces en la Argentina, tiene que ver con toda la historia de la banana en Centroamérica. La banana, fíjate que en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, al menos para el consumidor estadounidense, era una fruta de pobres, una fruta de lo exótico que crecía solamente en el Caribe. Y sin embargo, se metió muy fuerte la fruta y eso impulsó a grandes empresas a derrocar gobiernos locales, ¿no? La idea de un país bananero implica un gobierno corrompible, ¿no? Entonces se instalaron muchas empresas con tanto poder en Centroamérica, en Colombia hubo muchas masacres de las bananas, esto lo relata mucho Gabriel García Márquez, y sin embargo ahora comemos una banana y nos parece deliciosa, pero esconde una historia de masacres y de muerte, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que a Horacio también le va a interesar esto, cuando uno ve, por ejemplo, el Padrino, en el Padrino la simbología de la naranja es muy fuerte. Cada vez que aparece una naranja es el presagio de una muerte, es el presagio de que algo le va a pasar a algún personaje. Sí, bueno, de hecho, cuando el personaje de Brando muere, Don Corleone, jugando con una naranja en la boca, no lo mata nadie,
pero igual muere. Y eso, así devolviéndote gentileza, Fede, es como arrancás con el libro, con la historia de una batalla campal de naranjas para celebrar algo en la historia de un pueblo italiano. Sí, es en el norte de Italia, así como también tienen estas batallas de la tomatina, ¿no? De donde se arrojan. Esto tiene que ver con grandes tradiciones que han pasado de generación en generación, y eso es lo que voy con el libro, que las naranjas, las peras, las manzanas que comemos tienen historias muy ocultas que hablan también no solamente de nuestras raíces, de nuestras historias, sino también de nuestra cultura, ¿no? Como decía recién Diego, las frutas tienen esa dimensión de lo exótico, pero también hablan de dónde vienen, ¿no? Uno va a Brasil y piensa en el azaí, ¿no? Sí, claro. No, pero además inmediatamente uno vuela, ¿viste? Y asocia. Vos decís, antes nombraste cereza. Yo lo primero que me imaginé es una pileta, un bowl de cereza con hielo. Digo, todo tiene como una simbología, todo tiene como una clase. Digo, es tremendo, ¿no? Cómo se va asociando cada fruta a las distintas clases sociales, distintos momentos, distintas estaciones. Sí, además, y para mí es algo muy, muy fuerte con la memoria, porque básicamente, si yo te pregunto cuál es la fruta más rica que comiste, además de las que comiste en Colombia, seguramente decís algo que comiste de chico, y eso tiene que ver mucho con otro tema que exploro mucho, que a mí me preocupa bastante, que es la extinción del sabor. Fíjate que cuando uno come una fruta, usualmente en las grandes ciudades, son hermosas por fuera, pero cuando las muerde es como un fantasma, una carencia, hay una ausencia muy fuerte. Esto tiene que ver con la estandarización y con la industrialización de los alimentos. El caso quizá más notorio del tomate, que es una fruta, en verdad, que no tienen sabor, ¿no? Entonces, me parece que van a pasar las generaciones, no sé, como Horacio, tu hija también en el futuro no va a desconocer cómo sabía tal o tal alimento, ¿no? Ya vayamos perdiendo la historia, a qué sabe una manzana, ¿no? Ya casi a mí me pasaba te juro, viviendo afuera, me pasaba con la lechuga. Yo decía, extraño la lechuga de Argentina. No sé si algo pasaba con nuestro suelo, con algo, que la lechuga no era igual. Crocante y sabrosa. Y otra cosa que, bueno, justo lo conté ayer, para mí las frutas también tienen como una simbología. Hay una ceremonia que yo hacía con mi papá que a mí no me gustaba. Sí, las ceremonias, no el sabor, pero yo lo hacía por compartir algo con mi papá cuando era chico, que él todas las noches después de comer cortaba un pomelo por la mitad, le ponía azúcar arriba y con una cuchara comía. Yo lo hacía todas las noches con mi papá, como algo para compartir con él. No me gustaba y nunca más lo volví a hacer, pero tiene toda una simbología y una ceremonia como hermoso, ¿no? A partir de esa fruta. Sí, en mi caso, por ejemplo, el pomelo con azúcar lo asocio a mi mamá y esas dietas en los 80 que después de ver, no sé, la mujer, a Muchastegui, que hacía gimnasia en la televisión. Tal cual. No, pero ese casi que era horrible, pero eso es lo que digo. La idea es que no solamente con la historia de la historia del mundo, historia en mayúsculas, sino con la historia personal de cada uno. Tal cual. Los quinotos o las uvas, cada uno debe tener su historia personal con estos alimentos. Lo genial de lo que estás contando vos, tanto como con la fruta como con los olores, cada cosa que vos nombrás a alguien le detona algo, o rechazo, o ganas, o no sé, placer, o lo que sea. Es el libro. Porque fíjate que en los 8.000 millones de personas que hay en la Tierra, tu historia es única, mi historia es única. Tal cual. Entonces, lo que me parece interesante y rico es darle predominancia o recordar, así como recordamos, no sé, los viajes que hemos hecho, también los sabores y olores que hemos hecho o que marcan nuestra biografía. Tal cual. Y el libro de Frutologías, yo se los recomiendo porque está divina la edición y además es muy interesante todo lo que está diciendo Federico Cuxo. Y el otro, Odorama, también me llamó mucho la atención porque también todo lo que tenga que ver con los olores, está muy relacionado a los dos, ¿no? Cómprenlo, es una edición hermosa de verdad. Sí. ¿De quién es la edición esta? Esto es de Lucan. Taurus. De Taurus. Taurus, perfecto. Es divino el libro. Muy, muy, muy lindo y para regalar también es un gran regalazo. Gracias, Federico, Bueno, gracias Diego, le mando un beso grande. Que tengas un excelente día. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Casi 32 en la Argentina.
Argentina tendrá la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En diálogo con Radio Mitre lo confirmó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien sostuvo que avanzan las negociaciones. En las últimas horas el Poder Ejecutivo oficializó como viceministro de Economía al chileno José Luis Daza, quien encabezará las conversaciones con el FMI. El diputado radical Fernando Carvajal puso en duda la unidad de su bloque parlamentario en la Cámara Baja. El legislador de Formosa anticipó que un sector del partido no estará presente en las próximas reuniones. Afirmó que la crisis partidaria aún no fue resuelta tras el voto de algunos de sus colegas políticos a favor del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Deportes. Con Javier Vicente. Comienzan los cuartos de final de la Copa Argentina en San Nicolás. Desde las 21:10 van a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero y Temperley, equipo de la Primera Nacional. El árbitro será Nazareno Araza. Y recuerden que en caso de empate en los 90 minutos de juego, habrá definición con tiros desde el punto del penal. Datos del tiempo. En Paraná, Entre Ríos, temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 71%, el cielo está despejado. En Corrientes la temperatura 21 grados, la humedad 66%.